Estamos de regreso aquí en su programa Energía, Combustibles y Más. Y bueno, aquí estamos hablando sobre las noticias de actualidad. Estamos culminando con las noticias en materia de energía. Y aquí mi compañero Ignacio Matos tiene una más. Mira, Luis, esto es una noticia un poquito triste. Y son de las cosas que a veces uno cree que se han ido dejando de lado, pero lamentablemente siguen ocurriendo. En el día de hoy leímos en uno de los periódicos de la mañana que se detectó un fraude de empleados, cometido por empleados en la empresa distribuidora del norte, en Edenorte, de Norte Dominicana, con más de 2 millones de pesos. Aún no se determina, de hecho, cuánto asciende la totalidad del dinero que fue robado en la oficina comercial de Gurabo, al norte de Santiago. Según lo que se puede indicar, es el segundo hurto que se ocurre con poco tiempo en dicha empresa distribuidora, ya que la semana pasada, en menos de un mes, ya que la semana pasada hubo un atraco en una de las sucursales, en la oficina de los Reyes, al norte de la ciudad, donde se cargó con la suma de 134,000 pesos del dinero que fue cobrado en la tanda del lunes 29 de noviembre. Es lamentable que este tipo de cosas estén sucediendo todavía, principalmente en el primero de los casos, el que ha sido detectado, que involucra a empleados de dicha empresa, porque como hemos dicho, ya las empresas distribuidoras están efectivamente saturadas con relación al tema de las pérdidas económicas, a la reducción del flujo de caja, a la gran cantidad de gastos operativos versus ingresos que reflejan para que este tipo de cosas se estén dando. Esperamos que las autoridades den al traste con las investigaciones que puedan determinar la responsabilidad de quienes estuvieron vinculados a este tipo de prácticas y que efectivamente, pues, si lo cometieron, sean traducidos a la acción de la justicia. Pero es lamentable que este tipo de cosas estén sucediendo. Aplaudimos el hecho de que se haya podido detectar a tiempo y ojalá se pueda recuperar el dinero que ha sido sustraído. Con eso, bueno, pues termino las noticias que tienen que ver de la semana pasada o de esta semana con temas de energía y te doy el paso a ti. Cuéntanos un poquito sobre las noticias en materia de combustibles. Sí, pues bien, en estos días se ha hablado de precios y de fórmula. Y específicamente ha sido el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES quien se ha referido al respecto y ha hablado de la modificación de la ley 112-00, que es la de hidrocarburos. Y esto fue por el anuncio que hizo el presidente de la República el pasado 27 de febrero sobre someter modificaciones a dicha ley para revisar ciertos aspectos de fórmula de precios y formas para atenuar, digamos, los cálculos y las alzas en los precios locales. En ese sentido, dejó bien claro de que los aspectos más importantes para poder bajar los precios locales de los combustibles son modificar los impuestos, y esto es un asunto de ley de lo cual se está tratando, pero no depende del Ejecutivo. Esas fueron sus palabras, recordándolo nuevamente. Entonces, al parecer, pues ya se ha sometido, al parecer, o lo están casi sometiendo al Congreso, digamos, al Congreso Nacional, las sugerencias para que bajen los impuestos. Quizás si no lo han hecho es posible porque no es el momento por el tema de la crisis y necesitamos el dinero que se recauda de los impuestos a los combustibles, pero sí dejó esto bien claro recientemente. Asimismo, también habló de algunos números interesantes a recordar, y es que el país cuenta con 1.880 estaciones de combustibles. Este número es recogido por el Banco Interamericano de Desarrollo. A mí me parece que son más. Creo que el BID se fue quizá a unos registros muy oficiales y no tomó en cuenta quizá registros de estaciones que no se habían completado, porque según lo que siempre he contado, pues estamos hablando de que podemos hablar de 3.000 estaciones de expendio, digamos mitad de combustibles líquidos y mitad de combustibles gaseosos, no de 1.880, pero estos son los datos oficiales del Banco Interamericano de Desarrollo.
Y dice más, para un mercado como el nuestro, que está más que representado, concentrándose el 74% de estas estaciones desde Santo Domingo hacia el este y un 20% del Gran Santo Domingo hacia el norte y solo un 4% en el sur profundo. Esos son los datos recogidos. También comunicó Industria y Comercio que suspendió recibir nuevas solicitudes de estaciones. Esto sí ya lo habíamos anunciado, comentado, explicado anteriormente y los recordamos. Actualmente quien quiere solicitar un estudio de funcionalidad técnica para instalar una estación de servicios, eso está prohibido. Está prohibido. Nuevas estaciones. Ojo, no porque usted vea una nueva estación que se esté construyendo quiere decir que esto dista con lo que acabo de comentar. No, porque todas las que están en procesos pueden continuar su curso y de hecho sé que hay mucho trabajo porque eran demasiadas estaciones en procesos que había, aunque hay muchas. Pero muy buena decisión, siempre lo hemos comentado, el hecho de parar por un tiempo y solamente permitirlo en las vías nuevas y no en todas, sino en las circunvalaciones nuevas especialmente. Y ellos pueden también, estatuir que hay una vía nueva que lo necesite. Pero Luis, una pregunta. Tú acabas de mencionar un informe que ha hecho un organismo multilateral de suma incidencia en nuestra actividad política económica cotidiana y hablas de que solamente un 4% de la, digamos que de la plataforma de expendio se encuentra en la zona sur. Entonces, no digamos que eso puede contrastar bastante con el proyecto que el gobierno tiene como buque insignia, de hecho, de esta gestión en materia de inversión, que es el desarrollo turístico de la zona sur. Entonces, prohibir nuevas estaciones, dejando de lado ese tema, no sería algo paradójico o algo incoherente. Parecería que es así, Nacho, pero yo te aseguro que no, porque aún ese 4%, que entiendo que es mayor, recuerdo que son cifras oficiales de un organismo internacional, o sea que es muy probable que se estén quedando muchas realidades cuyos registros no estén completos al 100%. Entiendo que es más de un 4%, pero aún ese 4, ese 5, ese 6 es mucho, porque es que nosotros tenemos muchas estaciones de expendio en la República Dominicana. Es una realidad. Nosotros debemos ser, sin lugar a dudas, uno de los países mejor abastecidos de cara al consumidor de estaciones de combustible por persona, de acuerdo a la superficie territorial y a la población de la República Dominicana, y más de la población, digamos, de las jurisdicciones del sur, que son menos populosas que las digamos, del este, del norte o centro, Gran Santo Domingo y Distrito Nacional. Bueno, la intención es desarrollar el sur. Y ojo, recuerda que no están aquí, no estamos hablando de las que están en proceso, que no sabemos cuáles son. Okay. Pueden haber muchas en proceso. Yo te aseguro, Ignacio, que de eso no hay de qué preocuparse. Hay un abastecimiento bastante importante en la República Dominicana. Eso ya es un conteo. La verdad es que aquí hemos conversado de parte tuya, de parte de Alex, que ha venido aquí, de muchos de los colaboradores que nos acompañan en materia de conocedores e involucrados en el sector de los combustibles, han reflejado la fortaleza de nuestra plataforma de expendio de combustibles en comparación incluso con países que son, digamos, tienen un nivel de desarrollo reconocido mayor al nuestro y una actividad económica mucho más pronunciada dentro de la zona. Sin embargo, por número de habitantes en materia de combustibles, nosotros le llevamos la milla. Así es, y no solamente en números, sino en diversificación, Ignacio, porque recordemos que aquí nosotros manejamos varios combustibles y con una buena parte del parque vehicular, no es de manera simbólica. Nosotros manejamos buena parte de combustibles líquidos, entiéndase todo lo que es gasolina, los diésel, especialmente, pero asimismo también los combustibles gaseosos. Aquí el mercado del gas licuado de petróleo es importante, o sea, hay una alternativa ahí muy buena, y el mercado del gas natural siempre ha ido en ascenso. Eso en cuanto a los combustibles fósiles, Sí. Porque en cuanto a movilidad se habla, pues sabe que ya tenemos un muy buen avance en materia de movilidad eléctrica.
En ese sentido, siempre he mencionado que nosotros somos muy privilegiados dentro de tantas cosas en la República Dominicana en materia de combustible, porque sí es verdad que los movimientos alcistas del barril del petróleo nos afectan, como afectan a todos los países del mundo. Cada vez que el barril del petróleo sube claro, o baja, los mismos productores, asimismo los precios locales suben o bajan, y eso lo hemos ido hablando en este programa cuando decimos los precios, por ejemplo, de los Estados Unidos, asimismo bajan en relación a las cotizaciones internacionales de los barriles de petróleo. Pero nosotros tenemos una alternativa, siempre lo digo, una alternativa que es el gas licuado de petróleo, que pese a que también varía e incluso ha tenido unas alzas altísimas internacionalmente, pero el gobierno con estrategias financieras ha logrado que eso no nos afecte tanto a nosotros, haciendo unos aumentos en base a un gran esfuerzo para que no aumente en la misma medida que ha aumentado en los precios internacionales. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos el gas licuado de petróleo o el propano, como la gente lo conoce, tantas envasadoras por todos los lados, el primer beneficio que nos da es defendernos de esa volatilidad al alza de los precios del barril de petróleo, que sí golpea fuertemente a los líquidos, es decir, sí lo sentimos en la gasolina y en el diésel, pero en el gas licuado de petróleo no se siente tantísimo, y eso es una gran ventaja que tenemos nosotros. Igualmente en el gas natural, que en el gas natural tenemos que recordar una estrategia muy buena que utilizó el gobierno, específicamente desde el Ministerio de Hacienda, que fue contratar un seguro, una cobertura, un hedge, como le llaman, y fue con este seguro asegurarse que nos mantuvieran un precio para el 2021, otro para el 2022 y otro para el 2023, independientemente de que suba el gas natural en los mercados internacionales y cómo ha subido el gas natural. O sea, ahora mismo nosotros nos hemos ahorrado un dinero grandísimo y gracias, que bueno, eso no se ha traducido ni a la factura eléctrica ni tampoco a la movilidad a gas natural. Bueno, lo decía al principio como la noticia principal en materia de energía ha sido el incremento de los precios internacionales, producto del aumento de la demanda, incluso en países donde la energía se abastece básicamente a través de renovables, han tenido que acudir al mercado de fósiles, de combustibles fósiles, y eso ha impactado en el precio. Nosotros estamos, digamos que resguardados gracias a esa estrategia implementada desde el Estado. Así es. Bueno, otra noticia, ya bueno, para pasar a la pausa, es que los Estados Unidos están endureciendo bastante todas sus normas para los automóviles que tienen muchas emisiones. El gobierno estadounidense anunció que los automóviles que se venderán a partir del 2023 tendrán que consumir mucho menos combustible que lo que se comercializan actualmente. Esto es de manera coherente y va en la línea del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre una persona que es pro clima, pro medio ambiente y bien protegiéndonos sobre el cambio climático. Claro, el contraste natural que evidencia la polarización que existe entre los Estados Unidos cuando gobierna un demócrata, cuando gobierna un republicano. Hace un año, va a ser ahora, básicamente la industria que estaba protegida era la industria petrolera, la industria del combustible fósil, el negacionismo del cambio climático. Sin embargo, desde la llegada de los demócratas al poder, con el presidente Joe Biden, como tú señalas, y de anteriormente, cuando estaba el presidente Barack Obama, tienen otra visión, y por eso se impulsa energías alternativas vinculadas a generación mucho más limpia, sostenible y amigable con el medio ambiente. Recordemos que el compromiso que hizo el presidente Barack Obama en el famoso Acuerdo de París, que luego fue desconocido por el presidente Trump y que hoy en día ha sido retomado por el presidente Biden, a pesar de algunas variables que manifiestan que no es tan intenso como eso era su predecesor demócrata. Se manifestó, por ejemplo, en la pasada reunión en Glasgow sobre el cambio climático en Escocia. Pero sí, como tú bien señalas, los demócratas suelen ser mucho más amigables, mucho más vinculados a la energía limpia. Así es, pero es importante que recordemos que los excesos nunca son buenos. No, claro que no. Entiendo que Platón, el equilibrio es la virtud, el punto medio. Y el mejor ejemplo de que también tiene una parte mala
ir a unas medidas en contra del cambio climático, digamos, medidas verdes tan agresivas, es algo que le estaba afectando bastante a los Estados Unidos ahora mismo y al mundo entero. ¿Qué es esto? Antes de irnos a la pausa. Sucede que Joe Biden ha desmotivado bastante la inversión en materia de perforaciones de petróleo en general, y esta desmotivación ha hecho que pues la producción pues no se vea igual en los Estados Unidos. Pero sin embargo, los Estados Unidos ha seguido aumentando su demanda de combustibles fósiles, porque ya hemos ido saliendo del COVID, la industrialización, pasamos por un verano. Entonces, por un lado, se está desmotivando la inversión en petróleo, pero por otro lado, está subiendo la demanda. Entonces, ¿qué pasa? Que ese problema, ese déficit, si se quiere, ¿cómo ha tenido que intentar cubrir los Estados Unidos? Pidiéndole a la OPEP, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que aumente su producción. Entonces, la OPEP, muy astutamente, tiene la producción bastante controlada a la baja para siempre ir un paso por detrás de la demanda, forzando que los precios se mantengan en alta. De esto y muchas otras cosas más vamos a hablar al regreso. Energía como